Bien, vamos a comenzar trabajando con los temas del TP2 y vamos a comenzar con la definición clásica de potenciación. Por definición, cuando nosotros tenemos un número que se va a llamar base elevado a otro número que se va a llamar exponente, lo que significa es que esa base se multiplica por sí misma la cantidad de veces que indica el exponente. Es decir, que acá voy a tener n factores. El resultado de esto va a ser otro número que se va a llamar b, que es lo que llamamos potencia. Ejemplo. Si por ejemplo tenemos 2 al cubo, esto quiere decir que esta base 2 se multiplica por sí misma la cantidad de veces que indica este exponente 3. Por lo tanto, esto es 2 por 2, 4, por 2, 8. También podemos decir que 8 es la potencia cúbica en la base 2. Acá tenemos que tener en cuenta el tema de los signos. Por ejemplo, si yo tengo un menos 2 elevado al cubo, esto quiere decir que la base menos 2 se multiplica por sí misma 3 veces. Y de acuerdo a la regla de signos de la multiplicación, el resultado de esto será negativo. Ahora, si nosotros tenemos esa base 2 elevada a la cuarta, lo que quiere decir es que ese 2 se multiplica por sí mismo 4 veces, dando como resultado 16. Si yo tengo una base negativa elevada a la cuarta, me va a quedar 4 veces esa base multiplicada por sí misma. Teniendo en cuenta la regla de los signos, cuando yo tengo una cantidad par de signos negativos, siempre los signos menos se van agrupando de a 2. Por lo tanto, a pesar de tener una base negativa, cuando esté elevada a un exponente par, el resultado será positivo. En definitiva, la única potencia que da negativa es aquella en donde se combina base negativa y exponente impar. Todas las demás potencias van a dar como resultado una solución positiva. Si la base es positiva, naturalmente el resultado será positivo porque no hay ningún signo en juego. Ahora, si la base es negativa y está elevada a un exponente impar, ese es el resultado de potencia negativa. Si está elevado a potencia par, va a dar positivo. Si nosotros tenemos que elevar una fracción, el concepto de potencia es el mismo que definimos para estos números que son enteros, porque esta definición de potencia vale para todo el campo de los reales. Esto lo que quiere decir es que multiplico por sí misma esa fracción, obteniendo como resultado 4/9, ya que se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. El libro también define lo que es la potencia de base 0 y lo que es la potencia negativa. El texto dice que cualquier número distinto de 0 elevada a la 0 da como resultado 1, que por ahora aceptamos, después vamos a justificarlo. Y por otro lado dice que cualquier número también distinto de 0 elevado a la menos 1, por definición, toma esta forma. Esas son dos definiciones que aparecen en el libro de potencia de exponente 0 y potencia de exponente a la menos 1. La condición fundamental para que esto pase es que A tiene que ser distinto de 0. Luego, el texto presenta algunas otras propiedades de potencias de igual base. Si yo, por ejemplo, tengo dos potencias de la misma base que se están multiplicando, esto resulta ser otra potencia con la misma base cuyo exponente es la suma de los exponentes dados. Ejemplo, 2 al cubo por 2 a la quinta, esto da 2 a la
3 más 5, es decir, 2 a la 8. Porque en esta potencia 2 al cubo tengo presente el 2 como factor 3 veces. En esta potencia quinta tengo el 2 como factor 5 veces. En total voy a tener 8 factores. Y ese va a ser el exponente de la nueva potencia. Tengamos en cuenta que no es que las bases se multiplican, sino que la base se escribe una única vez. Lo que se suman son los exponentes. De igual manera, si tenemos potencias de la misma base que se estén dividiendo, esto va a resultar una única potencia de la misma base cuyo exponente sea la diferencia de los exponentes dados, es decir, n menos m. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 a la 7 dividido 2 a la 5, esto queda como única potencia de base 2, cuyo exponente será la diferencia de los exponentes dados, es decir, 2 a la 2. Esto se justifica fácilmente diciendo que, por ejemplo, 2 a la séptima dividido 2 a la quinta lo puedo expresar de esta manera. Por definición de potencia, este 2 a la séptima es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, un total de 7 veces. En el denominador tengo 5 factores. Ahí lo que hago es simplificar, teniendo muy en cuenta que cuando yo simplifico son los factores idénticos y lo que me queda es un 1. Lo que me queda sin simplificar son estos dos factores. De ahí sale el 2 a la 2 que hicimos aplicando la propiedad. De esta manera justificamos por qué todo número elevado a la 0 es 0, todo número diferente es 0. Si nosotros aplicamos la definición de la propiedad anterior, esto me va a quedar 2 a la 3 menos 3 es igual a 2 a la 0. Si lo hacemos con lo que recién acabamos de ver, 2 a la 3 sobre 2 a la 3, tengamos en cuenta que estoy dividiendo un número por sí mismo. Y eso siempre me va a dar 1. Si lo analizamos como lo hicimos anteriormente, voy a tener 3 factores en el numerador, 3 factores en el denominador y por simplificación el resultado de esto es 1. Por lo tanto, acabamos de demostrar que 2 a la 0 es igual a 1. Esta demostración se puede hacer genéricamente para cualquier número A. Vamos a ver ahora el resultado de potencia de otra potencia. Cuando yo tengo una potencia de base A y exponente n elevada a otra potencia, la propiedad dice que esto va a ser una única potencia de base A en la que se multiplican los exponentes dados. Por ejemplo, si yo tengo 2 a la 2 a la 3, esto va a ser 2 a la 2 por 3, 6. Esto es porque este 2 a la 2 aparece 3 veces, de acuerdo al exponente que está afuera. Y como a su vez cada uno aparece 2 veces, tengo un total de 6 factores que constituyen el exponente anterior. También tenemos dos propiedades más en el texto que son la propiedad distributiva de la potenciación respecto de la multiplicación. Cuando yo tengo dos bases no necesariamente iguales, elevados a un determinado exponente, ese exponente va a afectar a cada uno de los factores que se encuentran debajo, es decir, a a la n por b a la n. Esta propiedad se puede usar en cualquiera de los dos sentidos, es decir,
En algunas situaciones me va a convenir distribuir, pero en otras situaciones me va a convenir asociar. O sea que este igual se puede ver en ambos sentidos. También, si yo tengo una división, ya sea que esté expresada como dividido o que esté expresado como fracción, ese exponente n se distribuye tanto a numerador como a denominador. O a numerador como a denominador, ¿sí? La única restricción que tiene esta propiedad es que el denominador o el divisor sea distinto de 0, porque si no estaría dividiendo por 0, lo cual es imposible. Bien, el texto además menciona dos propiedades del exponente negativo. Nosotros por definición teníamos que a a la menos 1 era 1 sobre a. Por ejemplo, si tenemos 2 a la menos 4, esto es igual a 1 sobre 2 a la 4, es decir, 1 sobre 16. Cuando tenemos 2 a la menos 4, lo que tenemos es la potencia inversa, la potencia cuarta de 2, pero invertida. También tenemos dos propiedades más, que se dice que si yo tengo un a sobre b elevado a la menos n, lo que vamos a hacer es invertir esta base por el signo menos que aparece acá y elevar todo a la n. Es decir, son dos operaciones que hago en forma simultánea. Una es invertir la base. Esta base era a sobre b y esta nueva base es b sobre a. Esa inversión hace que el exponente cambie de signo. Se invierte la base y se cambia el signo del exponente en forma simultánea. Por ejemplo, si yo tengo 2/3 elevado a la menos 2, la propiedad dice que esto quedará 3/2, ahí invertí la base, elevado a la 2. Y ahí, o bien por definición, o bien distribuyendo esta potencia numerador y denominador, me queda el cuadrado de 3 y el cuadrado de 2, es decir, 9/4. La otra propiedad que aparece en relación a las potencias es que si yo tengo un a elevado a la menos n sobre un b elevado a la menos m, es decir, a y b elevado a potencias negativas pero diferentes, no como el anterior que son iguales, esto equivale a otra potencia en la que yo invierto. La b que está en el denominador la voy a escribir en el numerador. Al hacer esta inversión, este signo menos desaparece, quedando el exponente positivo. El pasaje de denominador a numerador hace que este signo ya no esté. Lo mismo con este. Este numerador que está elevado a la menos n, si yo lo escribo en el denominador, me va a quedar elevado a la n. Es decir, que no solo vale para cuando numerador y denominador estén elevados a un mismo número negativo, sino que para cuando están elevados también a números diferentes. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a la menos 3 sobre 5 elevado a la menos 2, esto equivale a 5 a la 2, este pasaje al numerador se justifica en la pérdida del signo, y este 2 a la menos 3 queda en el denominador elevado a la 3. Después resolveré las potencias o no de acuerdo a la conveniencia del ejercicio.